Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani. Sean bienvenidos a Hablando con Dani. Hoy quiero hablarles sobre la televisión. Ya he hablado sobre este tema, especialmente cuando hablo sobre cómo muchas veces se humilla a ciertas personas, eh, ya sea en la televisión mexicana. Y hay varios grupos y hay varios conductores de los que ya he hablado así por encimita. Pero también eh, llega a pasar aquí en Estados Unidos. Y es trágico también porque yo creo que este tipo de contenido es lo que vende. Y al fin, lo que quieren muchas de estas compañías es que le suban los números eh, a la televisora, ¿verdad? A las cadenas de televisión para que haya más índice de audiencia. En inglés, a este tipo de programación se le llama televisión basura o en inglés trash TV por el contenido que se ofrece. Entonces déjenme ponerles un ejemplo para que me puedan entender. Así como muchos de nosotros vamos a los restaurantes de comida rápida para comer, no sé, una hamburguesa o papas fritas y para que nos quite el hambre, por lo menos para algunas horas, pero sabemos que lo que estamos comiendo no es nutritivo, no nos va a ayudar en nada y que si seguimos comiendo eso a lo largo del tiempo nos va a hacer engordar, va a subir las cosas como los triglicéridos, perdón, con muchas de estas palabras me trabo por la tartamudez que tengo. Pero bien, y pasan otras cosas, como se pueden bloquear las arterias, ¿verdad? ¿Qué más? La presión sanguínea, otras muchas cosas que pueden pasar y lamentablemente después de algunos años vamos a sufrir problemas graves y más graves conforme lleguen a pasar los años. ¿Y qué pasa con estos programas de televisión? Justamente, y han habido estudios eh, que cuando una persona está viendo la televisión y solamente consume este tipo de programación donde lo único que encuentra es personas maltratándose física y verbalmente. Y sí, había programas. Ahora no tanto, pero sí llegan a pasar uno que otro en español. Pero me acuerdo que en los 90 en las cadenas de inglés, habían muchos de estos programas que se llamaban programas talk show o programas de corte donde se iban a resolver los problemas, tipo como el show de Cristina, si llegaron a ver ese programa. Pero en estos casos tocaban temas muy controversiales. Por ejemplo, tengo que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, alguien encontró a su esposo con otra persona o
hay un triángulo familiar, ¿verdad? Cosas así, o sea, lo más bajo que ustedes puedan pensar en cuestión lo que venda o lo que cause más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me parece interesante. Lo que cause más curiosidad, eso es lo que va a llamar la atención. Entonces, ya cuando la gente veía este tipo de programas, lo que pasaba es que sí, había gente e iba a estos programas, pero lo que pasaba es que cuando se confrontaban, habían golpes. Por eso en muchos de estos programas, muchas veces, o en todos los programas los que yo alcancé, porque no habían otro tipo de programación cuando nosotros no íbamos a la escuela. Las tres cadenas principales de televisión en inglés solamente pasaban este tipo de programas. Entonces, ¿qué otra cosa había? Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué se están violentando de esta manera? ¿Sí? ¿Por qué escucho pum, pam, pum? O sea, el sonido. Y se escucha el pitido como que se están insultando. Y esto llegó no solamente a un público americano, sino que el público, algunos presentadores de Latinoamérica aquí en Estados Unidos vieron que esto estaba funcionando y decidieron retomar la fórmula porque dijeron, esto les está funcionando bien aquí en Estados Unidos a estas personas. Vamos a retomar el mismo caso o estos mismos temas, hacerlos más, no sé, vamos a hacer los nombres o las historias más absurdas y adelante. Y entonces así habían personas como, no quiero mencionar nombres, pero ya se imaginarán, tipo corte familiar. eh, También había uno popular que también era parte de lo mismo, donde se oían insultos y se daban golpes y todo esto. Habían como tres, me acuerdo. El único que se salvó de caer en esto fue el show de Cristina, que sí llegó a tocar temas muy polémicos, pero nunca llegó a lo más bajo, que fue a esto de la gente, incluso en estos programas que yo les comento, um, llegaron a pasar cosas muy feas, muy feas. Entonces aquí se dice, bueno, la gente está viendo todo esto, se la pasa en casa y ahora esto se está volviendo una tendencia en el Internet. Ahora hay canales dedicados en YouTube a pasar videos recopilatorios donde hay personas haciendo lo mismo. Después, no sé, como que yo creo que esto nos limita la capacidad de pensar, ¿estaré bien? Y no sé, nos vamos a nuestro instinto de querer defendernos y esto. Y para mí, digo yo, es increíble cómo la sociedad nos hemos desperdiciado poco a poco, porque ¿cuántas horas hemos gastado enfrente de la televisión
viendo este tipo de cosas y aquellos programas que pudieran haber servido para educarnos, para informarnos, a la gente no les importa. A la gente no les ha importado educarse, porque lo que entretiene, lo que les causa emoción, es esto. Son los temas más polémicos, controversiales y los que causen que las personas una vez más se destruyan a sí mismas, ya sea de forma verbal o física, así, ¿verdad? Y como repito, esto se está volviendo una tendencia en Internet y esto da paso al acoso, a un acoso que llega no solamente de forma en el Internet, sino que acuérdense que todas las personas que formamos parte de esto de creadores acá en YouTube o creadores en otras plataformas, podemos llegar a ser reconocidos ya cuando tenemos una cierta cantidad de seguidores, sea 100,000 o 1,000,000 o más. Y es muy complicado saber, ¿vamos a estar seguros en, no sé, digamos en Latinoamérica? Si a alguien no les llega a gustar nuestra opinión, o si alguien llega a sacar fuera de contexto algo que nosotros hemos dicho. Hay muchas cosas en las que pensar cuando se trata de hablar del contenido que estamos nosotros viendo o el contenido que hemos aceptado. Y obviamente que la mayoría de estos programas de los que he hablado en inglés y en español se han quitado del aire porque han sido extremadamente perjudiciales para la salud, dejando de lado los temas tan bajos que se han tocado, sino por las imágenes tan fuertes que se han visto. Pero a mí lo que me preocupa es que, bueno, ya la era de la televisión pasó. Pero ahora, repito otra vez, estamos continuando con esta cosa en el Internet. Y es una cosa que decimos, ¿cuándo va a parar todo esto? ¿Hasta cuándo alguien va a intervenir y decir, tú puedes tener libertad de expresión, pero cuando tú empiezas a acosar a otra persona por las opiniones que da, cuando tú empiezas, digamos, a generar algún tipo de ya no solamente acoso en forma de palabras, sino que físicamente querer atacar a una persona, y estoy siendo extremadamente cuidadoso con las palabras que estoy diciendo, porque sí ha llegado a pasar con algunos, con algunas personas creadoras de contenido acá en YouTube, que han ido presas por esto. Y hay otras que siguen libres. Y a esto, estas plataformas digitales no le han puesto un freno. Entonces, gente puede hacer lo que se les pegue la gana. Y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay un poquito más de control. Y sí se puede, digamos, ir a la corte y decir, esta persona me está haciendo esto, o estas ciertas personas están haciendo esto y quiero que pare. Y el juez y las personas involucradas pueden dar una orden de restricción y estas cosas. Pero repito, y aquellas personas que viven en países latinoamericanos
donde lamentablemente la justicia no es como acá en Estados Unidos. Y no es que la justicia acá en Estados Unidos tampoco sea buena, ¿verdad? Pero también en cada país tiene lo suyo, sus fallas y esto. Yo creo que cada país tenemos que aprender los unos de los otros cómo podemos mejorar nuestro sistema en cuestión de cómo procesamos a las personas y cómo le hacemos para traer justicia a todo aquel que lo necesite. Entonces, como les digo, ¿cómo le hacemos con aquellos países donde la justicia se tarda tanto, donde no se le cree a la persona, donde las personas tienen palancas, donde hay mucho influyentismo, mucho amiguismo, hay muchas de estas cosas que les permite que, digamos, un caso pueda llegar un poquito más rápido al juez, y las personas que no tienen dinero lamentablemente tienen que esperar años y años hasta que su caso sea escuchado. O sea, si ven las fallas, entonces esto es lo que tiene que crear conciencia, que de una vez y por todas en el Internet haya una reestructura donde varios países, los más influyentes, puedan reunirse y decir, ok, vamos a crear algo para que este acoso cibernético se dé como se dé, pare de una vez, y vamos a pararlo comenzando por los creadores que están originando esta información amarillista o estos temas que van a propagarse y van, no sé, van ¿cómo les digo? Van a propagarse y van a formar toda una teoría de conspiración y estas cosas. Ya he hablado de estos temas en mi canal de inglés. En otro video les voy a dar un ejemplo un poquito más extenso, pero también tengo que tener cuidado porque como ya me han bloqueado un video en inglés por hablar sobre estas cosas al tratar de informar, entonces vamos a ver cómo lo digo. Gracias por haberme escuchado y tratar de expresarme un poquito de cómo hablo estos temas. A veces, como les digo, me cuesta demasiado expresarme por lo mismo, por la censura. Pero gracias por estar acá, por apoyarme. Compartan los videos, denle un me gusta y hasta la próxima.